Muy buenas tardes. La Fundación Miguel Alemán les da la más cordial bienvenida a esta 32ª Cátedra de Turismo Miguel Alemán Valdés, que estará a cargo de la licenciada Diana Olivares. Por lo pronto, les pedimos que apaguen sus celulares o los pongan en modo de vibración para no interrumpir las intervenciones que sigan. Me permito presentar a ustedes a los integrantes del Presidium. Nos acompaña el señor Daniel Alemán Serrano, representante de la familia Alemán. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. El licenciado Javier Vega Camargo, coordinador del programa de turismo de esta fundación. La licenciada, que es nuestra catedrática de hoy, Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes y directora general de la TAM Airlines para México, Centroamérica y el Caribe. La licenciada Dominique Bertelot, vicecoordinadora del programa de turismo de la Fundación Miguel Alemán. Y el licenciado José Jové, consejero del programa de turismo de la Fundación Miguel Alemán. Nos acompañan también un grupo de estudiantes que nos da muchísimo gusto recibir a gente joven, que estas cátedras siembren un poco de información para todos ellos. Muchas gracias. Damos la palabra al licenciado Javier Vega Camargo, coordinador del programa de turismo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es verdaderamente un placer el poder dirigirme ante ustedes para darles la más bienvenida, la más calurosa bienvenida a esta cátedra que nos estará presentando hoy Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransporte, y que realmente tiene tres elementos, a mi juicio, muy importantes. Uno de ellos es el binomio indisoluble que existe entre turismo y la aviación. La conectividad aérea y el turismo son fundamentales, van de la mano, se entrelazan para que puedan tener éxito ambas industrias. Otro punto muy relevante es precisamente el papel protagónico, creciente, que están teniendo las mujeres en todos los ámbitos. Y ahora, con precisamente la presidencia de Diana Olivares en la Canaero, una organización que tiene más de 50 años de existencia y que por primera vez tiene al frente de ella a Diana Olivares. Es un punto también de la mayor relevancia. Luego, otro tema fundamental tiene que ver con que precisamente hace 2 meses volvemos a ser categoría 1, nos vuelve la asociación, la Administración de Aviación de Estados Unidos, nos vuelve a dar la categoría 1. Y bueno, pues afortunadamente con el trabajo que también la aviación, la Canaero está haciendo para lograrlo, porque este es de la mayor importancia. Sí, tuvimos prácticamente más de 2 años en estar en categoría 2, en haber sido degradados a categoría 2, y bueno, pues eso tiene implicaciones muy importantes y evidentemente limita de manera sustantiva a la aviación y desde luego al turismo. Diana es egresada de la Escuela Panamericana de Hotelería, donde estudia precisamente Administración de Empresas Turísticas.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria. Y cuando yo la veo me dicen que 20 años de industria, pues quiere decir que empezó a los 10 años o a los 12 o por ahí. Ella se convirtió en el 2018 en la primera mujer en ocupar el puesto de directora general de LATAM en México. LATAM, que anteriormente era LAN Chile, exactamente, LAN Airlines, y en 2022 fue electa presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Recientemente, ahora en marzo de este año, fue reelecta para otros 2 años. Así es que, bueno, pues está haciendo un trabajo muy, muy importante. Es importante también destacar el hecho de cuánto aporta la industria de la aviación al PIB en México, que representa más del 3% de nuestro PIB. Y bueno, la TAM me parece una forma muy afortunada de que llamen a la aerolínea, porque significa, el acrónimo significa Latinoamérica completa. Y un tema muy relevante es también el hecho de que Diana tiene mucho que ver con todos los distintos programas que tiene la Fundación, siendo desde luego el más importante, y esto lo digo yo porque yo soy el coordinador del tema de turismo, el de turismo, pero también tiene mucho que ver con la parte de equidad de género, otro de los programas muy importantes de esta fundación, y donde el director general de la fundación, Alejandro Carrillo Castro, ha sido un gran impulsor del tema. No de ahora, ya lo conozco hace muchos años, y ha sido una de sus constantes en la vida. Ha escrito libros al respecto y siempre ha estado en este tema, impulsando la equidad de género. Aquí en la fundación tenemos que precisamente la vicecoordinadora del programa, Dominique Berthelot, y tenemos a la secretaria ejecutiva, a Luz Helena Cabrera, que son realmente las que hacen aquí el trabajo. Son las que están constantemente viendo que la fundación esté a la altura que debe estar. Entonces, también decía, y luego otro tema muy importante que tiene que ver con Canaero, y en esto hago un espacio para saludar a mi amigo Juan Ignacio Esteta. Juan Ignacio es una gente que de aviación sabe ahora sí que todo, como dicen, latón, lámina canalada, y absolutamente todo lo que hay que saber en aviación. Siempre ha estado vinculado con ella y fue fundador, junto con su servidor, del Consejo de Promoción Turística de México, precisamente en la parte de lo que a Canaero le correspondía. Y decía el otro tema que es muy relevante, que tiene que ver con la aportación, con el involucramiento en todo lo que tiene que ver con ecología y medio ambiente, el impacto verde que tiene la aviación y en donde están trabajando, y ya Diana nos estará informando. Entonces, prácticamente tiene que ver con los distintos programas. Nomás nos faltaría el de salud, y a lo mejor sí nos puede ahorita comentar algo Diana sobre el tema de salud. Dejo hasta aquí la intervención, y desde luego quiero destacar la presencia de los consejeros, porque son los consejeros de esta fundación los que van determinando en reuniones en donde se presentan distintas candidaturas, precisamente para que la cátedra se dé a las personas que nos pueden inspirar, a las personas que pueden orientar a los jóvenes, a los cuales les doy particularmente una gran bienvenida. Y en estas reuniones, largas reuniones, de sesiones, ellos son los que deciden quiénes vienen aquí a darnos esta cátedra, y como saben, estamos ahora en la cátedra número 32. O sea, ya hay una larga historia en donde cada una de las cátedras que aquí se han dado se queda registrada, grabada, y se convierte en el acervo de esta gran fundación. Entonces destaco desde luego a José Llobé, que está aquí, a Juan Noriega, a Jacobo Jasky, que son consejeros fundamentales. Y de parte de la familia Alemán, destaco la presencia de Daniel Alemán Serrano, quien siempre ha estado apoyando de manera fundamental
todo lo que se hace en el programa de turismo, y yo en lo personal se lo quiero agradecer y reconocer. Muchas gracias, Daniel. No quiero entretenerlos más, sino más bien darle el uso de la palabra a nuestra ponente para que Diana aquí, ahora sí que nos ilumine a todos. Muchísimas gracias a todos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Bueno, antes de dar los agradecimientos para ir calentando motores, quiero después de esta ponencia resolver la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el turismo es la industria sin chimeneas? Esas nos las vamos a quedar, sobre todo para los jóvenes que lo vamos a estar hablando. Inundaciones repentinas, sequías, incendios, glaciares derretidos, miles y miles de animales que ya no están con nosotros, entonces tenemos mucho que repensar. Así que con eso voy a empezar, pero también quiero agradecer infinitamente a la Fundación Miguel Alemán por considerarme para esta plática, a los consejeros, a mis amigos, a los presidentes que están aquí, presidente de la Metropolitana, presidente de la ESCOL, y además a mi role model de mujer, Cristi. Muchísimas gracias por estar aquí. Cristi es de las primeras... Cristi, párate, fue de las primeras gerentas en México para Air Canada. Desafortunadamente somos muy pocas, hemos pasado por la Gerencia General de Aviación, solamente 4 mujeres, y bueno, mi Cristi, que así cuando yo estaba chica como ustedes, yo la veía y realmente soy fan de ti, así que gracias y gracias por estar aquí acompañándome. A Sony, que está también parte de mi equipo. Gracias a todos, y bueno, esta plática en especial está dedicada para ustedes los jóvenes. Siempre se la dedico a mis hijos, a los jóvenes que van a tener que vivir con esto, así que bueno, empecemos con ustedes. Hoy estamos despegando hacia uno de los destinos más ambiciosos del último tiempo. Un destino necesario. Necesario para el planeta. Necesario para los ecosistemas y comunidades de nuestra región. Necesario porque es urgente y queremos ser parte de la solución. Por eso, hoy abrazamos la sostenibilidad como nuestro mayor desafío, reforzando y transformando el trabajo que ya venimos haciendo hace un tiempo, en un compromiso que hoy asumimos con Sudamérica y el mundo, para eliminar los plásticos de un solo uso y convertirnos en un grupo de aerolíneas cero residuos, para proteger la riqueza natural de nuestro continente y desarrollar las tecnologías necesarias para lograr ser carbono neutral, para que nuestro avión solidario siga volando con más fuerza, llevando apoyo a todos los rincones del planeta. Y lo hacemos con humildad, apostando a hacer un aporte real para quienes trabajan con nosotros, para quienes vuelan con nosotros y para quienes confían en nosotros para llevar sus ideas, proyectos y negocios más lejos de manera sostenible, para permitir que los miles de sueños del mañana también lleguen a su destino. Hoy decidimos no solo movernos por el mundo, también movernos con el mundo. Porque tomar acción es nuestra responsabilidad. Y el momento de hacerlo es ahora. Bueno, este es el video de LATAM. Como decían en la presentación, represento también para LATAM Airlines. Estamos dentro de las 5 aerolíneas más sostenibles en el mundo. La quinta, de hecho, es las primeras 4 son asiáticas y la primera europea sudamericana es LATAM. Estamos con mucha responsabilidad y mucha concientización del tema de sostenibilidad que vamos a estar aquí comentando. También por la parte de Canaero tenemos un comité de sostenibilidad muy fuerte, muy enfocado en el tema de biocombustibles. Nosotros queremos llegar a la meta del 2050 a combustible cero, neutral cero de carbono, así que estamos trabajando junto con el tema del gobierno. Desafortunadamente no tenemos todavía biorefinerías en México ni en Sudamérica, para decir la verdad. La primera que está es en Paraguay, en lo que es la parte de Sudamérica, que está trabajando ya con el tema de biocombustible. Sin embargo, ya tiene todo vendido, todo lo que va a hacer ya lo tiene vendido, así que falta mucho
Y más o menos para que ustedes se den cuenta, la turbocina tiene un costo aproximado entre 90 a 120 dólares y bueno, todo lo que es el SAF llega hasta 400 dólares, 3 veces más, a veces hasta 4 veces más de lo que podría comprarse con el tema del combustible. Así que es muy importante todo lo que viene para los próximos años que tenemos de que ya hacer un cambio en el tema de combustibles sostenibles. Así que bueno, con eso vamos a empezar. Justo lo comentaban, en la Canadero somos 40 miembros. Efectivamente se cumplieron 57 años de Canadero el jueves pasado. Soy la primera mujer en 53 años de existencia de la Canadero, así que feliz de estar ahí. 40 aerolíneas que son desde comerciales, cargueras y taxis aéreos. Y como bien lo comentaban, representamos la aviación, el 3.5 del PIB. Y somos más de 1.5 millones de almas mexicanas, de familias mexicanas que trabajamos dentro de la aviación. Así que nos faltan mucha gente ahora de las nuevas generaciones. Los invito a que se animen para el tema de aviación. A las chicas en especial, vamos, necesitamos mujeres también en la industria. Así que bueno, vamos a comenzar con la presentación. Siempre empiezo con esta cifra, 2030. 2030 es el año que la ONU puso del punto de no retorno. No retorno ya de todas estas cosas que estamos viviendo, del cambio climático, que justo al principio y mis primeras palabras decían incendios, tormentas, inundaciones, las cosas que desafortunadamente hemos estado viviendo en los últimos años y que todos van a estar de acuerdo que se van incrementando. Lo que pasó en Acapulco, en Italia, en Uruguay, inundaciones de ciudades, está realmente descontrolado y se cree que para el 2030 todo esto va a avanzar, pero en el 2030 es el punto de no retorno, si es que no hacemos algo. Entonces, vamos con algunos datos de la ONU, para los chicos que están acá, que justo les comentaba, en el año de 1982 fue el último año sano de la Tierra. Por decirlo así, fue el último año que teníamos el carbono, la huella de carbono equilibrada, ya algunos años pasados. 2015 se hace el Acuerdo de París, que entra en vigor en 2016. Este acuerdo, los países nos ponemos de acuerdo para evitar el calentamiento global. Y bueno, 2030, que es el punto de no retorno, lo que trata es de que no podemos incrementar más de 1.5 grados para el 2030. Adivinen en cuánto vamos actualmente, en 1.5. Entonces tenemos a fuerza que activarnos, a fuerza que accionarnos, porque no podemos llegar así. Si seguimos para el 2030 podríamos llegar hasta 2 grados más de calentamiento global. Ay, les voy a pedir tantita agua. Y bueno, la ONU toma 5 áreas prioritarias. La primera es bosques, que los bosques son como nuestro pulmón. Se mueren con este dato, son 25 campos de fútbol por minuto talados. ¿Se imaginan? Como también está el tema de la Amazonía, en todo lo que es nuestro continente, la Amazonía es nuestro pulmón. Y a pesar de que uno diga, bueno, está en Brasil, en Perú, no. La Amazonía dirige todo lo que son los acueductos desde Canadá hasta la última parte de Sudamérica. Súper importante cuidar la Amazonía, súper importante cuidar los bosques. Alimentos, también la parte de los alimentos es muy, muy, muy importante. Y acá se viene, bueno, el tema de las emisiones de carbono, la ganadería es el 18%, que se me olvidó mencionar cuánto es el de la aviación. La aviación es 2.6 de las emisiones de carbono. ¿Se imagina? O sea, quédense con ese número, 2.6. Y todo lo que es ganadería, el 18%. Residuos, que son los plásticos. Ya se han encontrado plásticos en el Everest. En la punta del Everest ya encontraron plásticos. ¿Se pueden imaginar lo que es esto? Y además tenemos la Gran Mancha del Pacífico, que no sé si sepan, pero hay una isla del tamaño de México flotando de plásticos en la parte del Pacífico. Súper, súper grave. Agua.
el agua es el otro punto que también la ONU está preocupada. Bueno, ya cotiza en la bolsa. Eso yo creo que es uno de los mensajes que les pueden dar como proyección a qué va a pasar. La vicepresidenta de Estados Unidos decía que varias de las guerras van a empezar por el agua, entonces es uno de los temas. 4 de 10 personas actualmente no tienen agua. Entonces nosotros siéntanse pues privilegiados de que lo tenemos, pero preocupados por lo que viene. Y la otra, bueno, es justo, aquí les ponía unos ejemplos del agua ya hídrica que a mí me llamaron muchísimo la atención. Para hacer una hamburguesa son 3,000 litros de agua lo que se necesitan por el tema de la ganadería. Unos jeans son 12,000 litros de agua. Entonces uno puede empezar a revisar todos sus consumos, lo que usas, lo que comes. Yo lo único, no quiero como traumarlos con estos datos, sino que quiero que hagamos conciencia de todo lo que son nuestros consumos y lo que va a ser también para el tema de turismo. Y venimos con las emisiones de carbono, que ahí es donde vamos a estar con el tema de la aviación. Lo importante de tener energías renovables. Actualmente solamente hay 4 países con energía renovable, que está Costa Rica, Noruega, Islandia, y ahora me acuerdo, y Uruguay. Son los 4 países que están con emisiones de carbono, con energías renovables. Y bueno, también todo lo que se está trabajando a nivel pues, de todo el tipo de las industrias, porque las emisiones de carbono no solamente es la aviación, sino lo usamos para todo, lo usamos para la luz, incluso para mandar mails a los chicos que también están acá. Si ustedes tienen 30 emails que no están usando, eso equivale a un foco prendido 24 horas, entonces está en todas nuestras vidas. Así que si tienen por ahí, limpien sus bandejas, porque también todo es energía. Tenemos que trabajar en todo, en lo que consumimos, en lo que usamos, en todo el tema de emisiones de carbono. Entonces, bueno, estas son las áreas prioritarias que se están trabajando y vamos a hablar un poco más de emisiones de carbono. Si tienen dudas, al final vamos a hacer una ronda de preguntas para los que van teniendo dudas de esto. Emisiones de gases de efecto invernadero, esto es, el incremento es por la quema de combustible, la liberación de los gases en la atmósfera. La unidad siempre van a estar medidas en toneladas y se puede medir desde el país, puede medir cuántas toneladas son las que se usan hasta individualmente. Hay páginas de internet que te dicen cuál es tu huella de carbono y eso es súper importante. De hecho, ya las nuevas generaciones ya también empiezan a revisar si uso carro, si me voy en avión, cuánto es mi huella de carbono y eso es muy bueno, eso es muy sano. Invito a todas las generaciones también a entender cuál es tu consumo para que en esta medida uno pueda empezar a accionar. Bueno, los gases es el carbono, el nitrógeno y son refrigerantes y otros gases. Los principales responsables del calentamiento global y del cambio climático es los patrones del clima y eventos naturales extremos. Ahora, tuve la oportunidad de estar la semana pasada en un glaciar y estábamos a 20 grados. Entonces esto es como súper difícil de entender, o lluvias en noviembre como la que desafortunadamente pasó en Acapulco. Ya no tenemos toda esta parte de las estaciones, está completamente descontrolado y lo que yo les comentaba, esto va a ir aumentando. No es algo que me encantaría decirles, no, esto es un año que fue atípico, no, va a ir empeorando cada año. Y bueno, la afectación de la calidad de vida, porque como se darán cuenta, y lo estamos también viendo como ejemplo en Acapulco, la gente más vulnerable es la más afectada. Así que tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, en los países pobres, en la gente que es pobre y, por ejemplo, en las mujeres y los niños son 5 veces más afectados por todo el tema de cambio climático. Medir y reducir emisiones es una necesidad, que esto es lo que hemos venido comentando. Mitigar el cambio climático, un incremento en cantidad y severidad en la legislación. La legislación y el gobierno lo tienen que tener súper presente. Sí, es muy importante todo lo que hagamos a nivel individual.
Cualquier cosa que hagan, desenchufar, lo que hagan es súper importante. Lo que yo les decía, bajen 30 emails para tener un foco menos prendido. Eso es muy importante, pero también a nivel de gobierno se tiene que trabajar y sobre todo las empresas. Y bueno, la solicitud de la sociedad en acciones del sector, de los sectores más contaminantes. Acá están las emisiones que les contaba, que son, la aviación es el 2.6, algunos estudios dicen que somos 2.4 y otros que somos el 2.6. Para darles algún contexto de cuánto estas emisiones, lo comentábamos, la industria de textiles es el 10%, la industria ganadera el 18%, la industria de la construcción el 10% y bueno, aviación 2.6, así que hay por muchas partes donde tenemos que trabajar. Entonces, está el 2.6 de las emisiones y ¿cuál es la solución? La solución en algunas personas y algunos estudios van a ver que entre el 70 y el 90% la solución está en el tema del biocombustible. Biocombustible que no va a ser... por ejemplo, la TAM sacó un avión hace 5 meses que fue de Toulouse a Brasil con aceite de cocina, que es una de las partes que también se va a estar trabajando. Aceite de cocina, basura, se hicieron estudios también de sargazo, que tenemos mucho, pero no funcionó porque el sargazo tiene muy poca energía. Entonces, bueno, estamos viendo por dónde sacamos energía para esto. Entonces está el SAF, que para los chicos ya ahora que les digan, ay, el SAF, acuérdense, biocombustible, que también lo van a escuchar mucho en la aviación. También es importante entender que la sostenibilidad no solamente son las emisiones de carbono, sino la sostenibilidad, justo lo que yo les decía, es el cuidado de la sociedad, del cuidado que estamos y que les decía que las mujeres somos más afectadas. También, por ejemplo, ahora con el tema de COVID, hubo mucho el tema de las vacunas, todas las líneas aéreas estuvimos trabajando mucho, nosotros como la TAM movimos más de 400 millones de vacunas por todo Sudamérica, las líneas aéreas nacionales, un Aeroméxico hizo lo mismo, así que la economía circular es muy importante. Otro de los ejemplos que hacemos en la TAM, tenemos un programa que se llama Segundo Vuelo, y es que todos los uniformes de las sobrecargos lo usamos para darles telares y artesanías, para que hagan artesanías en Perú, en Colombia, en Bolivia. Entonces les damos todos los telares que eran de los uniformes y con eso empiezan a trabajar y a vender esas artesanías y con eso tienen también como una circulación de economía. Y bueno, lo que les decía, vuelos solidarios, vacunas y apoyos a las comunidades. De hecho, por ejemplo, otra vez con el tema de Acapulco, todas las aerolíneas nacionales estuvieron súper presentes, tanto Viva, Volaris, Aeroméxico, apoyando también toda la parte de Acapulco, y es eso, cómo podemos apoyar a las comunidades. Hay varios requisitos, porque ustedes me dirán, pues está súper fácil empezar a hacer temas de biocombustible, pero se deben de tomar ciertas cosas. Por ejemplo, está un acuerdo de CORSIA, que es hecho por la OASI. La OASI es una pequeña parte de la ONU con la que trabajamos la aviación. Y tiene un acuerdo que se llama CORSIA, que cuando les pregunten qué es hacer biocombustibles, pero tomando en cuenta de que no se puede usar cosas de alimentos para las poblaciones, ni agua de las poblaciones, porque entonces sería como todo al revés. Entonces hacemos combustible, pero no vamos a tener agua, ni vamos a tener alimento. Entonces es muy, muy importante seguir los requisitos legales que se van a necesitar para el tema de biocombustibles. Y bueno, también los clientes de las aerolíneas solicitan reducción de las emisiones, que lo vamos a ver más adelante. En especial las nuevas generaciones lo empiezan a pedir y esto es bien importante para el turismo. Además de ser un tema ético, también se los aseguro que va a ser un tema de negocio. Ya las nuevas generaciones necesitan tener y entender un turismo sostenible y consciente. ¿Qué hace la hotelería? ¿Qué hacen los cruceros? ¿Qué hace la aviación?
porque vamos a seguir viajando. De hecho, viajar también te hace mucho más consciente. Somos aproximadamente, en el 2019 fueron 1.450 millones de turistas los que se movieron, y esto va a seguir en aumento. Pero por eso era lo que yo les decía, ¿será que es un turismo, es una industria sin chimeneas cuando somos tantas personas moviéndonos? Entonces es muy, muy importante empezar a hacer cosas para que sea sostenible. Y bueno, esquemas y regulaciones emergentes para la reducción drástica de emisiones. Como se podrán dar cuenta, estamos a nada. Vamos a empezar 2024 y esto tiene que agilizarse. Independiente que la aviación con el tema del combustible va para 2050, 2030 es el año. Entonces tenemos que meterle pues, energía para que podamos llegar a estos años. Bueno, esto ya lo comenté, es sostenible, que cumple los criterios de sostenibilidad, que son justos, ¿se acuerdan? Alimentos y no uso de agua. La aviación que tenga todas las certificaciones, nosotros, las certificaciones son muy importantes. De hecho, para que salga un avión, se necesitan más de 3,000 puntos que deben de estar como check para que salga un avión. O sea, dentro de todos los requisitos son 3,000 los puntos que tenemos que estar como súper seguros que salen para el tema de poder sacar un avión. De hecho, la aviación es el transporte más seguro. Están las probabilidades de que es mucho más probable que uno se muera bañándose, se cae y se muere, a que sea en un vuelo. Entonces, vayan siempre, vuelen seguros, no va a pasar nada. Sé que a muchos les da miedo el tema de turbulencias, pero bueno, esto pasa y somos muy, muy, muy seguros. Y bueno, el tema justo del petróleo, que es cómo usar ya recursos de biocombustible, que actualmente hay mucha demanda y no tenemos lo suficientemente de biocombustible a un costo súper caro. En Estados Unidos ya lo empezaron a trabajar, y a diferencia que hay entre Estados Unidos y Europa, que nos están ayudando mucho como ejemplo, es que en Estados Unidos usar biocombustible se usa como incentivo. O sea, se da un incentivo por usar biocombustible, y en cambio en Europa se castiga a las aerolíneas que no lo usan. Entonces, ahí es que estamos trabajando justo con las autoridades para ver cuál es el mejor modelo para poder las aerolíneas en México usar biocombustible. Y acá algunas estadísticas que las sacaron de cita, que son sobre viajeros. El 40% de los encuestados dicen que pagarían más por un ticket carbono neutro. El 90% buscan opciones más sostenibles al viajar, y yo lo que les decía también es un tema también generacional. Estamos haciendo una transición de generación y esto cada vez va a ser mucho más fuerte. El 54% indicaron que la industria aérea debe ser carbono neutro, y yo creo que sí, que debe ser, pero ¿por dónde empezamos con el tema del biocombustible? Las personas decían que están dispuestas a pagar hasta un 10% más del ticket si esto fuera una opción más sostenible. Menos 21 dejarían de viajar por los daños que se le hacen al medio ambiente, y el menos 36%, que no alcanzo a ver hasta allá, van a viajar van a dejar de viajar para disminuir la huella de carbono. Acuérdense de que cada uno tiene una huella individual, entonces esta ya se le están haciendo a los viajeros y dicen, ¿sabes qué? En lugar de hacer 3 viajes, voy a hacer 1. Por eso la importancia de trabajar en la industria del turismo en opciones sostenibles. Los hoteles con el tema de la huella hídrica, que es cuánta agua usan, los cruceros también con el tema de los combustibles, la aviación con todo lo que estamos haciendo en acciones. Entonces es uno de los temas bien importantes para el turismo, para poder accionar. Y bueno, las metas de la aviación, como decíamos, tenemos la meta. IATA es la asociación que nos cubre a todo lo que son las aerolíneas. Somos más de 300 aerolíneas en el mundo que estamos ligadas a IATA, y ella nos dijo, en el 2050, sea como sea, hagan lo que hagan, tenemos que estar con emisiones neutras.
así que estamos todas trabajando para allá, pero lo interesante es que dentro de esto todo lo que son las aerolíneas, no estamos en competencia en esto, nos apoyamos, buscamos qué opciones tenemos. Entonces, está en las emisiones de carbono, el Acuerdo de París, que es cuando se pusieron de acuerdo todos los países para empezar a accionar y llegar al 2030 muy sanos, evitar el incremento del 1.5 de los niveles que como les comentaba, desafortunadamente con el tema de las guerras, con el tema de que todo se activó muy rápido, estamos ya llegando al 1.5, así que tenemos que reducir esta brecha y bueno, el 2030 punto del no retorno, que de hecho hay un reloj en Nueva York que está contrarreloj, o sea, están en cuenta regresiva al 2030, que lo van a ver bien grande y es a lo que se refiere. ¿Qué va a pasar si no tenemos conciencia? Si no nos ponemos a pensar qué va a estar pasando en nuestro mundo que se está quemando. Por parte de lo que estamos haciendo, por lo menos en la aviación y también en la empresa que represento, también es el uso de los plásticos, que como yo les decía, el uso de los plásticos es impresionante, ya que tengamos en el Everest, más la isla, más todo lo que se da. De hecho, hay estudios donde dice de que un pasajero que toca un aeropuerto al otro hace 1 kilo de basura. ¿Se imaginan? 1 kilo de basura por viajero. Esto multiplíquenlo por todo lo que hacemos, puede tener cuánto la aviación hace de plásticos. Entonces es bien importante. A mí todavía hay personas que me dicen, ¿cómo? Ya la colchita ya no tiene el plástico, la bolsita. No, ya no la tiene. Los cubiertos ya también son de reciclados. Entonces es muy, muy importante acatar esto y cuidar todos los consumos. A mí me impresiona mucho cuando uno pide comida para llevar. El sushi, comes un sushi así, te viene la caja, la bolsa, o sea, tenemos que tener conciencia de todo lo que son los residuos. Y bueno, en la aviación está este número que a mí me pareció impresionante, 1 kilo de basura hacemos cada uno cuando viajamos. Economía circular, lo que yo les contaba, aviones solidarios y bueno, todo lo que es la compensación de huella de carbono, que va a ser súper importante. Repensar nuestros consumos, que ya también les he dado algunos ejemplos, y no es para espantarnos, al contrario, yo estoy optimista de que podemos llegar al 2030, estoy optimista si de aquí sale 1 o 2 personas que ustedes puedan platicarlo con sus familiares, que ustedes puedan decir, mira, ya no voy a comprar tanto ropa de un solo uso, sino ropa que pueda usar como mucho más, el compensar mi huella, encerrarle la llave, todo va a ser súper importante. Y por eso estaba súper emocionado cuando había tantos jóvenes, porque al final ellos son los que la van a sufrir mucho más. Pensemos en ellos. A mí se me hace súper injusto que desde el 82 ya venimos con un mundo ya quemándose, un mundo con ya temperatura. Entonces es muy, muy importante pensar en las nuevas generaciones. Y bueno, justo lo que les decía, difundan la información. Con algún dato que se les haya quedado, difúndanlo con sus familias, con sus amigos. A los que están aquí también estudiando, si necesitan ayuda, yo me pongo con ustedes a ver y hacer conciencia para todo lo que son en el tema de cambio climático. Y bueno, justo otro de los temas que también le estábamos hablando, que es dentro de la sostenibilidad, también en la sostenibilidad está la equidad. Y este es otro número que también me impresiona mucho. 131 años tienen que pasar para que haya equidad de género. 131, o sea, yo ni siquiera me estoy imaginando ya ni a mi hija, que tiene 20 años, ya no la estoy viendo ni ahí, ni siquiera a mi nieta, yo creo, bueno, si hay nietos, no creo que lleguemos a ver esto. En el 2154 se cree que vamos a llegar a esto. Pero si lo vemos optimistamente, antes de la pandemia eran 143 años. O sea, en el 2020 decían en el Foro Económico van a pasar 143 años para que haya equidad. Y de 2 a 3 años, con todo esto que se está dando, con lo que se mencionaba, hemos bajado a 131. Entonces hay que ver el vaso lleno y es varias cosas. Viene la tecnología, viene la transición generacional, hay nuevas oportunidades, todos tenemos conciencia de equidad. Y también no solamente de equidad de género, sino de equidad en general.
el 11% es de la comunidad LGBT+, 23% ya de la población somos mayores de 40 años, el 8% es población indígena, 8% con alguna discapacidad, y a los que dicen que somos minoría, somos el 52% de mujeres. ¿Y qué es lo más importante? Que dentro de las empresas se necesita diversidad. Si somos diversos, vamos a pensar diferente y no solamente vamos a tener procesos iguales. Si yo me pongo con alguna amiga a hacer un proceso, vamos a pensar igual y lo vamos a hacer un proceso pensado en nosotros. Si llegamos a tener toda esta equidad y poder considerar a todo lo que es el mundo, vamos a poder llegar a mejores procesos, mejores empresas, mejores seres humanos. Entonces, bueno, esto justo también cómo pega en la sostenibilidad. Lo que yo les decía, víctimas de desastre desafortunadamente son 5 veces más propensas las mujeres y los niños, y solamente tenemos el 30% de la representación en estos temas las mujeres. Entonces es como raro, ¿sabes? Las más afectadas tenemos poca representación, así que tenemos que luchar para tener mayor representación en todo lo que es cambio climático. Y con eso voy cerrando. Busquemos un mundo con mucho más equidad. Con el tema del cambio climático, les digo, ya nuestra casa está ardiendo. Véanlo positivamente, todavía tenemos algunos años, y si cada uno pone un granito de arena, estoy segura que vamos a llegar a buen puerto. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a tomarle, sí, exacto. Perfecto. Vamos a tomarle la palabra a Diana para preguntas y respuestas. Así es que ya lo ofreció y ahora que nos cumpla. Así es que, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Jacobo. De lo que sea, aviación, mujeres, bueno, lo que pueda. Jacobo. Primero, felicitarla, la verdad, emocionante escucharla. Gracias. Muchas gracias. Después, hay algo que sucedió en 1992, que fue la cumbre de Río de Janeiro, Sí. que es la primera cumbre en la que se reúnen en Naciones Unidas y se habla de medio ambiente, ¿no? Y bueno, que dicho sea de paso, el licenciado Alemán propuso que los planes de reforestación impresionantes que ahora se dan en todo el mundo. Pero esa parte en la que hubo una participación muy importante, cambió leyes, cambió varias leyes, pero no suficientes. Entonces, la acción importante en relación al número de personas que somos hoy y que seremos, gracias al cuidado de enfermedades y todo eso, requiere de una atención mucho mayor, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál sería su opinión para los jóvenes, una acción que pudieran hacer hoy? Miren, justo esto, bueno, venimos justo con el acuerdo de Río de Janeiro, después se dio el acuerdo de París en el 2015 y parecería de que todavía no estamos tan conscientes. Apenas ahorita los mensajes de la naturaleza han sido impresionantes, o sea, de verdad ya no lo estamos escuchando, este calentamiento global, las inundaciones, es impresionante que no lo estemos viendo. De hecho, me tocó dar una plática en otro panel y cuando bajé me decía un señor, es que se ve que estás muy ansiosa. Le digo, es que se está quemando la casa. Entonces, ya tenemos que tomar acciones. Esto lo veían como justo, muy, muy lejano, se tomaron algunas acciones en cuanto a ley. Ahorita, por lo menos en la parte de la aviación, ya estamos trabajando con la FAC, que es la que también nos regula la aviación en México, para que haya regulaciones en cuanto a la aviación, en cuanto a todo el tema de la energía. Entonces, creo que es importantísimo una política de Estado en cuanto a sostenibilidad y cambio climático. He tenido la oportunidad de escuchar a nuestras próximas presidentas, que quien sea, la verdad que me emociona mucho que haya la probabilidad de que haya una mujer, y lo tienen dentro de su plan de trabajo, lo tienen, el tema de sostenibilidad, porque
al final, como yo les decía, a los que más afecta es a la gente vulnerable, a la gente pobre son los que más afectan y al final la verdad es que son los que menos contaminan, son los más afectados. Así que se necesita una política de Estado sin duda urgente y mucha conciencia y conciencia individual, que era lo que yo les decía. Con que cada uno salga haciendo una pequeña cosa ahorita, desde ahorita va a estar perfecto. Usar más bicicleta, ver la ropa que usan, qué comen. Muchas veces decimos, uy, ¿sabes qué? Me traje un salmón de Sudamérica. Oye, ¿cuánto costó llegarte el salmón para acá? ¿Por qué no te compras un pescado de Veracruz, que está como mucho más cerca? Entonces, tenemos que tener un cambio de mentalidad todos, y vuelvo a decirlo, en especial para las nuevas generaciones. Claro que sí. Juan Ignacio. Yo creo que es complementar, antes que nada, felicidades por la plática. Gracias. Y dentro de las acciones que tú mencionabas, y esto también va para todo el mundo, acabamos de tener el Congreso Mundial de Skol, y dentro de las partes de sustentabilidad que se adoptaron fue, en lugar de tener botellitas de agua, a cada quien se le regaló un termo, y había garrafones de agua. Entonces, de esa manera se evitó muchísimo consumo de botellas de agua y evitamos toda la parte de plástico. Otro detalle que sí quisiera comentar también es, me tocó ver en un hotel precisamente en Málaga, en la regadera, tenía un código QR con canciones que duraban 4 minutos, para que la gente se bañara nada más usando agua 4 minutos. Voy a pedir que me manden eso porque sí tiene todo un programa, pero la verdad está muy creativo y son acciones que todos podemos tomar. O sea, yo sí, la verdad, estuve midiendo el tiempo que mi esposa se tomaba en bañar y mínimo, eran 2 canciones mínimo. Entonces, hago este comentario nada más como reforzando precisamente las acciones pequeñas que podemos hacer cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Sí, de hecho, gracias. Ya hay secadoras, para ya no usar de algunos hoteles también, justo los hoteles están poniendo secadoras de aire, de cuerpo también, que esa es otra. Algunos países, por ejemplo, Hawái, también está ya trabajando en el NPS de la felicidad, o sea, como que mide la felicidad de toda la gente que vive en Hawái versus cuánta carga de turismo, porque hay países o lugares, por ejemplo París, que hay más turistas, entonces Hawái lo va midiendo para ver cuánto es la carga de turismo. Un Machu Picchu que también cerró a cierto número de personas para ingresar, para que tampoco haya deterioro. Está un Holanda, que si se fijan, Holanda dejó de promocionarse porque ya no quiere tanto turista, o si quiere turista, quiere un turista consciente. Entonces, yo sí estoy a favor del turismo, creo que te abre completamente la mente, pero tenemos que dejar, a donde vayamos tenemos que dejarlo mejor. Si vamos a una playa, por favor, no se traigan conchitas ni esas cosas, porque esos pueden ser los hogares para los pajaritos. No lo hagan eso, sino déjenlo mejor, déjenlo limpio. Entonces creo que viene mucha conciencia y un turismo mucho más responsable, que vive el turismo, que vivan los viajeros. Les decía, 1.450 millones son los que fueron en el 2019 y se cree que van a aumentar mucho más para los próximos años. Vale la pena viajar porque te abre la mente, y yo creo que también si les abre la mente en sentido de conciencia, justo hablando de estas cosas que se van viendo, que la musiquita para bañarse, que los lugares, creo que es muy importante. Así que pues trabajemos en un turismo sostenible. No sé si hay alguna otra pregunta de aviación, claro, mi querido José Luis. Gracias, Diana, gracias. Me uno también a la felicitación, como siempre, una excelente plática, y sobre todo estos temas que tú manejas también. Felicidades. Y bueno, es un poco complementar lo que ya nos comentabas, ¿no? A mí me preocupa mucho la cuestión que hablamos de las autoridades, por ejemplo, que pues siempre en campaña, siempre por ganar votos se jala todo, ¿no? Pero en la realidad llegamos y seguimos muchas veces igual. ¿Tú cómo ves dentro de nuestra legislación actual? ¿Cómo vamos? ¿Qué tan mal? ¿Qué tan bien? ¿Cómo vamos comparado, pensando en este 2030, 2050? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Porque, por ejemplo, yo hago mucha referencia a esto porque tú sabes que hay una legislación, por ejemplo, con las bolsas de plástico, que hace cuánto salió esto, y hoy en día vas
y en las tienditas, los changarritos y todo, siguen dando la bolsa de plástico. O sea, entonces dices, bueno, hay una legislación, pero no se cumple. La realidad es que se queda nada más en ese término, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves cómo estamos y desde, ahora sí que desde tu trinchera, en la defensa de esto que todos debemos apoyar, cómo ves esta situación actualmente, Diana? Muchas gracias, muy buena pregunta. Pues actualmente falta todavía mucho. Y justo también lo comentamos con una de las candidatas, falta mucho todavía que hacer, y cuando uno se compara, por ejemplo, con Europa, nosotros a nivel de aviación decimos que van adelantados 2 años más que nosotros. De hecho, hay ya mucha legislación, por lo menos en aviación, donde Europa dicen, ¿sabes qué? No puede haber un vuelo entre ciudades muy cortitas, eso ya lo tienen prohibido, entonces ellos van como mucho más adelantados, también son los que más han contaminado, a decir verdad, y también son zonas que no tienen los recursos como nosotros en todo lo que es América tenemos. Ojo también con eso, nosotros en América tenemos muchos recursos que seguramente en algún momento también van a necesitar otros continentes de nosotros, entonces hay que cuidar nuestros recursos y que sean igual para nosotros con justo la legislación de cuidado de los recursos, qué podemos hacer a nivel de futuro con todo lo que es el cambio climático. Creo que ya hay mucho más conciencia porque lo que les decía, ya la naturaleza ya nos está dando cachetadas de por favor reaccionen, ya cada vez yo creo que va a haber más conciencia porque ya no se ve lejano, ya lo vemos en el día a día, así que pues esperemos, yo también tengo la esperanza, sé que muchas veces hay legislaciones que se cumplen a medias, pero creo que todo está también en nosotros en cumplirlas. Muchísimas gracias, José Luis. Sí, bueno, rápido. No, lo que pasa es que, lo que acabas de comentar es un tema muy, muy difícil. Durante este sexenio, lamentablemente, hemos ido para atrás de una manera drástica en toda la parte de lo que son energías renovables. Sí. O sea, es una tristeza. Ojalá y cuando se tenga la oportunidad de hablar con una de las candidatas, sea un tema que se refuerce, porque es urgente retomar el camino. Si queremos llegar al 2030 con los objetivos, olvidemos de la aviación como país, pues vamos para atrás, o sea, nunca vamos a llegar a esa meta. Entonces, bueno, perdón que… Sí, no, y hay países, como yo les decía, países ya con energías renovables, o sea, sí se puede. No es que la tengan todo el año, pero si ya uno va a Costa Rica, ya son energías renovables, ya lo que les decía, Noruega, Islandia y Uruguay tienen en un gran porcentaje esto, entonces tenemos que migrar para allá, es urgente, es realmente urgente, así que, bueno, tenemos que presionar, chicos, ustedes también, sé que les toca difícil, pero a presionar entre todos. Gracias Diana. Me interesó y me complicó la idea, tu expresión acerca del costo del combustible. No entendí eso de los $4,000, por ejemplo, pero eso me lleva a una reflexión sobre el tema que brillantemente has abordado, el tema del ecológico y el cambio climático y nuestra conducta para cambiar. Creo que las aerolíneas tienen siempre un acicate cuando la autoridad está sobre de ellos y creo que sería muy importante que en tu calidad de presidente de la organización de la Cámara hagas que AFAC incluya dentro de los reportes obligatorios los KPIs, pero relacionados con el manejo de sus operaciones a favor del cambio climático y reduciendo la huella de carbón que cada una de las aerolíneas va teniendo. Y eso nos lleva a otra dimensión, que puede ser que estemos trabajando mucho en la conciencia, en la difusión, en las experiencias compartidas, pero necesitamos el enforcement. Si no tenemos leyes que estén de alguna manera siendo vigiladas obligatoriamente por un conjunto de personas calificadas y entrenadas, entonces el avance va a ser mucho más lento. Y cuando lleguemos al año 2050, en que podamos tener aeronaves con base en hidrógeno, porque es aparentemente la fuente más idónea y la parte nuclear está obviamente muy restringida en las experimentaciones, entonces vamos a seguir teniendo un gran desfase, porque al final de cuentas nos va a tomar muchos años en cambiar la flota de aviación. Ese es mi comentario.
Muchas gracias, Gracias a gracias ti. por el comentario. Bueno, voy a explicar rapidísimo lo del tema del combustible, que, un barril de turbocina, un barril, el que usamos ahorita con fósiles, es aproximadamente cuesta de 90 a 140 dólares. Ahora con la guerra de repente lo tuvimos en 200, entonces es eso. Y más o menos lo que se está vendiendo ahorita en Estados Unidos y en Europa son en 400 dólares ese mismo barril. 400. No sé si dije 4,000, si dije 4,000, dije 400, y es justo eso, es el doble, o si está en 90 es 3 veces más. Entonces ahorita hay muy poco, se cree de que cuando haya más biorefinerías, cuando se sepa de dónde, porque yo lo que les decía, desde el sargazo hasta el aceite de cocina, hasta la basura, todo se está intentando para llegar a estos barriles. De hecho, todavía no es que el 100% del avión se va a volar con aceite de cocina, todavía eso no se puede. Hay un porcentaje por avión aproximadamente del 40% combinado con todo lo que son los otros combustibles. Entonces, ese es el primero. Otro, muy buena, justo AFAC, estamos ya en, AFAC es la que nos regula en la sesión de Federación de Aviación en México. Y estamos ya con KPIs, con certificaciones, y ya nos juntamos todos, porque antes estaba trabajando AFAC, ANAERO, las líneas aéreas. Entonces creemos de que todos juntos podemos llegar a buscar las mejores legislaciones. Entonces esa es la otra. Y para las candidatas también ya tenemos preparado como Canaero, presentamos ya lo que necesitamos para el nuevo gobierno, que justo está el tema sostenible, el de energías renovables, el de apoyos, incentivos para el combustible, ya está en este documento que le estamos dando a las candidatas. Bueno, ahora ya tenemos un candidato nuevo, entonces a los 3 se les va a dar todo esto para trabajar. Y tienes toda la razón, es como macro, micro, o sea, legislaciones, empresas, gobiernos y conciencia individual. Pero agradezco muchísimo el comentario, tienes toda la razón. Allá hay una joven. Sí. Bueno, hola, yo soy Zoe Blas, estudio en la Mexicana de Turismo y entiendo que ustedes como aviación están intentando cambiar todo por el planeta. Sin embargo, ¿qué está haciendo el gobierno de México para seguir cambiando? Están las industrias textiles, que son las que mayor contaminan. ¿Qué están haciendo? ¿Va a llegar en algún punto en el que los van a detener? ¿Que dejen de crear tanta contaminación con ropa que es de un solo uso? Sí, bueno, yo represento solamente a la aviación, pero estoy contigo, por eso yo les decía, si hacen ustedes una manifestación, ahí yo me les pego a ustedes porque me da un coraje ver todas esas cosas. Como gobierno, por lo menos en el actual, como decíamos, hay muchas buenas intenciones, pero todavía no llegamos a intenciones discretas, por así decirlo. Entonces estamos trabajando justo en el nuevo gobierno en el que venga, esto ya tiene que estar, o sea, es que esto ya es parte de nosotros, ya ni siquiera es una buena estrategia, sino es algo para sobrevivir. Entonces, esto debe de estar, yo estoy súper de acuerdo contigo en todo lo que son todas las industrias, también tienen que ser súper reguladas. Construcción, lo que yo les decía, la construcción, la vestimenta, cada una de las industrias tiene muchas actividades que hacer. Por alguna razón, y me imagino que yo también lo hubiera pensado así, como los aviones están en el cielo, están en el aire, se piensa que la aviación es de las que más contaminan. Sí va a aumentar, este 2.4, este 2.6, sí se proyecta que va a aumentar porque hay cada vez más turistas, o sea, en la parte del turismo se cree que van a aumentar para el próximo, en el 2024, hasta más dígitos, entre el 30 y 40 más de viajeros, entonces es muy importante tomar acciones en todos los sentidos. Así que me encanta tu pregunta porque haces conciencia 360 de todo lo que es y de nuestro país, y no solamente nuestro país, el mundo. Es el que nuestra casita es la que se está quemando. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Sí. Muchas felicidades. Gracias. Un punto de reflexión muy interesante. Y sin en cambio, a mí me preocupa, y lo que acaba de decir el señor Trump. ¿Por qué se preocupan por el cambio climático si la guerra nos está devastando?
lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en África, y vemos las fotos, y es una agresión a la naturaleza increíble. Y de ahí las potencias no dicen nada, y sin en cambio les preocupa porque es un punto de venta de su armamento. Claro. Gracias por esta reflexión. Muchas gracias, terrible, terrible. Justo eso, en el 2015 todos los países, en el de París, las potencias fueron las que también se pusieron de acuerdo y las que dijeron, vamos a hacer algo, y no lo estamos viendo, justo eso, por eso hay tantas manifestaciones. No solamente Trump, con esto también está en Brasil, que estaba Bolsonaro, que devastó terriblemente la Amazonía. Muy, muy desafortunado, que como les decía, es como parte del pulmón. Entonces, bueno, Rusia, o sea, hay países, China, que también son de los países más contaminados, y justo eso, las potencias contaminan mucho y los que son más vulnerables son los que están sufriendo. Por ejemplo, en África, las poblaciones más pobres. Entonces, sí tenemos que hacer y tenemos que hacer conciencia a nivel mundial, todos, pero sí está este tema, pero por favor yo les pido que no se desanimen, porque yo en algún momento también pasé por esto de, bueno, si Estados Unidos no hace nada, ¿yo qué voy a hacer con lo que desconectando mi enchufe, ¿no? Pero no se desanimen, háganlo cada uno, porque cada uno también puede demandar lo que está consumiendo. Si hay menos demanda de consumo de un tipo de ropa, o hay menos demanda de un tipo de consumo de alimentos, o eso, entonces las empresas también van a empezar a bajar sus producciones. Entonces todo cuenta, chicos, todo cuenta, y agradezco muchísimo. Yo también estoy con esa reflexión muy triste de los países y de las grandes potencias de que parece que están con otro foco y no están viendo la realidad. Y justo el Acuerdo de París hablaba de eso, de cómo podemos reflexionar y hacer todos fuerza. Pero cada vez nos va a ir dando más mensajes, desafortunadamente, y lo vamos a tener que accionar. Pero gracias por la... Gracias. Bueno, no me otra pregunta, yo tengo una. ¿Sí? ¿Podrías comentar? Sí. Gracias. Llevamos, como decía hace rato, no sé, 2 meses estando en categoría 1, sí, en seguridad aérea, y estuvimos 2 años, 4 meses sí, en categoría 2. Y eso tiene pues una serie de costos muy importantes. ¿Nos podrías comentar por qué entramos en eso y qué nos hace pensar que ahora que estamos en categoría 1 vamos a mantenernos en categoría 1? Muy buena pregunta. Bueno, la categoría 1 para empezar y la categoría 2 no son para evaluar a las aerolíneas, sino es para evaluar lo que es las leyes que tiene el país en cuanto a toda la parte de aviación. La última vez que estuvimos fue cuando estaba Felipe Calderón y fue un poco más acelerado el retomar la categoría 1. Ahora nos tardamos 2 años con 4 meses, justo el 14 de septiembre, me acuerdo perfecto que estábamos todos festejando en que nos la regresaban. Todo lo que son los vuelos internacionales, el 70%, o sea, 7 de cada 10 vuelos son para Estados Unidos. México y Estados Unidos estamos súper cerca. Cuando uno hacía el análisis de quienes tenían categoría 2, eran países como Irak, como Afganistán. No quiero menospreciar, no es esa mi intención, sino están súper lejanos, que tienen otras realidades que no tienen nada que ver con lo que nosotros tenemos de intercambio comercial con Estados Unidos. Entonces era urgente. Muchas de las aerolíneas, tanto de carga como comerciales, como taxis aéreos, como también toda la que es aviación ejecutiva, tenían aviones que no podían usar y que los estuvieron usando para otras rutas, o incluso ahí los tuvieron como en mantenimiento. Fue una pérdida tremenda, fueron más de $1,000 millones lo que se perdió. También todas las oportunidades. ¿Qué pasó? Que las líneas, ¿qué es categoría 2? Es tomar una foto a las aerolíneas nacionales y decir, tú tenías 10 vuelos a Estados Unidos, es lo único que puedes manejar. Y ojo que estábamos saliendo de pandemia, estábamos en plena, que teníamos muy pocos vuelos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que las líneas americanas, ellas sí podían poner vuelos en México. Entonces, de tener una balanza 50% mexicanas con 50% internacionales, la balanza se disparó, llegando a 80% extranjeras
y 20 nacionales en rutas de Estados Unidos. Entonces se perdió pues muchas cosas, muchas oportunidades de negocio, de empleo. Ahora ya lo estamos tomando, ahorita lo que hay un poco, pero yo creo que hay que tener paciencia es en todos los permisos, porque todos estábamos, imagínense, todos tan contenidos de todo lo que queríamos. Entonces la FAA, que es la que hace todo el categoría 1, tiene toda la solicitud de todas las aerolíneas para que les vayan dando permisos de entrar. Yo creo que eso va a ser a muy corto plazo en poder restablecernos, pero sí, desafortunadamente fue una pérdida importante. Sí, el reconocimiento completamente para el general Ballín, actualmente el de la FAC, muy bueno. Igual para el secretario Jorge Nuño, que a partir que ellos lo tomaron, todo se aceleró. Así que realmente creo que ahí fue el buen trabajo y bueno, la Canadero estuvo muy cercano a todo el trámite. Una última pregunta, les prometo que es la última. Tiene que ver con el número de operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México que se van a reducir ahora a partir de enero, entiendo. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene eso y cómo lo ve la Canadero? Ok, reducciones. Todos saben qué son slots. Si no es, los slots son como las entradas y salidas que pueden haber en los aviones por hora. O sea, no es de que todos, como por ejemplo a un estacionamiento, me imagino, de un estadio que todos quieren entrar, 50 carros en menos de una hora. En la aviación tenemos slots por hora y esto cuida tanto la tierra como el aire. No puede haber más de aviones volando tanto número de llegadas o salidas. De acuerdo a un estudio que hizo el gobierno, a nivel de aire se puede tener 72 operaciones a nivel de aire, volando, 72 por hora. Y tuvimos una reducción importante que bajamos junto con lo que son con las autoridades. Dijimos, bueno, no son 72, pero creemos que con 53 la podemos hacer, o sea, entre todos. Y también nos sirvió porque nos volvimos el aeropuerto de los más puntuales. Aunque ustedes no lo puedan creer, ¿se acuerdan que hubo un momento que la puntualidad no era precisamente lo que nos identificaba? Llegamos con toda esta reducción, se hizo de los aeropuertos, ganándole completamente a aeropuertos como Charles de Gaulle en París. Ellos tienen la puntualidad como en 62, nosotros ahorita estamos ya llegando a 85. Sin tomar en cuenta que también dentro de América, el AICM, el aeropuerto internacional, somos los más conectados. Entonces hay muchos vuelos. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? No tuvimos conversaciones con el gobierno para llegar a las 43 que ahora se quieren. De primera instancia también como Canadero trabajamos y les enseñamos que todo en la aviación es planeación, todo lo que se haga. O sea, lo que es la aviación es completamente regulada y con mucho tiempo, entonces necesita haber una planeación. La pasaron ahora para el 8 de enero, porque se dieron cuenta que iba a afectar lo que era la temporada alta, pero aún está ese número. Y ¿qué es lo que ellos pretenden? Es de que se arregle el aeropuerto. A todos los que han estado en el aeropuerto, es un aeropuerto ya muy deteriorado. Huele horrible, hay goteras, todo. Uno lo ha pasado que dices, ¿qué es esto? Y ayer justo lo decía en una de las pláticas que es bien triste que esa sea nuestra puerta de entrada a un país tan lindo, ¿no? Que uno llega y ves este aeropuerto con ese... Entonces sí, hay que hacer muchas cosas y bueno, eso es lo que se pretende, pero sí va a afectar pues que haya menos vuelos para ICM por una temporada y eso va a ser... pues que haya más demanda, oferta-demanda, ustedes sabrán y sacarán sus conclusiones qué va a pasar. Si hay menos aviones y más personas, seguramente a lo mejor puede afectar un poco las tarifas. Bueno, pues un gran aplauso. Gracias. Muchas gracias. Ha sido una conferencia magistral espléndida, magistral verdaderamente. Y ahora le vamos a pedir al representante de la familia Alemán, Daniel Alemán Serrano, y al director general de la Fundación, Alejandro Carrillo Castro, que entreguen a nuestra catedrática un reconocimiento y la medalla alusiva a la cátedra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos por su asistencia y creo que esto abre un diálogo muy importante que le pedimos a Diana que continúe con nosotros, este diálogo dentro del programa de turismo. Muchísimas gracias. Gracias.